La leyenda del oeste tiene un atractivo universal. Está basada firmemente en la historia. Una historia que no se había desvanecido cuando empezó el cine. El hijo de la pradera. Las películas no solo recrearon la historia del oeste, la prolongaron. Dieron una segunda oportunidad a cientos de cowboys que se quedaron sin trabajo al desaparecer el viejo oeste. Los primeros cowboys que fueron a montar y a figurar como extras procedían casi todos de Montana, Wyoming, Texas, Arizona, prácticamente de todas partes del oeste. Eran auténticos cowboys. Hollywood. El lejano oeste. El pionero fue un héroe de novelas de 10 centavos. Un verdadero tipo del oeste. Un antiguo guía y cazador de búfalos. William Cody. Buffalo Bill. Cody tomó la historia del oeste y la transformó en un circo. Su espectáculo estaba lleno de colorido. Con ayuda de auténticos indios y auténticos cowboys, extendió la leyenda por todo el mundo. La industria cinematográfica no podía competir. Estaba establecida en el este. Se tardaba más en llegar al oeste que en hacer un western, de tal modo que hasta los grandes desfiladeros eran decorados. ¿Qué más daba? Era barato y el público de 5 centavos la butaca disfrutaba con ello. La matanza. Cuando la industria emigró hacia el oeste, tuvo una gran importancia. El paisaje se adecuaba a los argumentos y nuevos espectadores acudían a los cines. El indomable oeste fue un impacto para los actores. La primera mujer llevada allí por David Wark Griffith fue Blanche Sweet. Trabajar en el desierto es algo muy sucio y muy desagradable. El maquillaje se estropea con el sudor y debes tener buen aspecto. Y al final de la jornada tienes tanto calor, tanto polvo y tanta sed. Teníamos tanta sed como los que mueren al cruzar el desierto. La gente seguía cruzando el desierto. A 300 kilómetros de Los Ángeles, auténticos pioneros luchaban por reclamar el Valle Imperial. California aún se estaba colonizando. Pero el viejo oeste moría. Las últimas grandes manadas se retrataban para las películas y para la posteridad.
Uno o dos de los enormes ranchos dejaron espacio a las compañías cinematográficas. La gente del cine llegada del este quedó encantada al encontrar aún vigente la atmósfera y el ambiente del antiguo oeste. Los cowboys que conocieron fueron contratados en el acto para dar un color local. Uno de ellos fue Tom Mix. Tom Mix fue contratado para manejar ganado, lo que no le interesaba puesto que lo hacía todos los días, pero le encantaba actuar. Y no solo actuó, sino que llegó a dirigir unos cuantos westerns sin pretensiones, lo más parecido a películas caseras de vaqueros. Sus películas llenas de acción y de humor eran las favoritas de sus compañeros cowboys. Los tiempos eran igualmente duros para los forajidos. Al Jennings, de Oklahoma, plasmó sus experiencias en una película que tenía su moraleja: el crimen no paga. En su primera cinta rodada en 1918, Jennings reconstruyó el atrevido asalto a un banco de Texas. Una vez puestos a buen recaudo los bandidos, Jennings recurrió a algo que llamó Cleaning the Street. Tenía tan poco dinero para sus películas que en lugar de construir decorados tenía que rodar en auténticos pueblos del oeste. Esto es Tehachapi, California. Jennings mostró el oeste que las películas solían ocultar: el sórdido y feo con familias que vivían hacinadas en chozas de barro. Tal vez él fuese un romántico, pero mostró la vida de los fuera de la ley tal como era. El público no respondió. Su idea de un forajido era William S. Hart, un actor de teatro de Nueva York que para la imaginación popular era la encarnación del oeste. Ya en 1916 estableció las maneras y el comportamiento que se suponen en un héroe del oeste. Hart siempre intentó dar autenticidad a sus películas. Incluso se atrevió a usar el lenguaje por señas de los indios. William S. Hart habló por señas como hacían las mujeres, y los hombres le criticaron. Veamos, Bill Hart podía... a ver si lo digo. Hace largo tiempo, hombre blanco e indio, amigos. Quería decir, hace largo tiempo, hombre blanco e indio, amigos. Y volví a repetirlo. Y eso te confundía, es confuso. Y cuando decía pregunta, significa sí o no. Tu corazón dice sí, tu corazón dice no. Él no haría eso, diría... pregunta. Hart personificó la leyenda primaria del oeste: el bien luchando contra el mal. Hell's Hinges, de 1916, fue una de sus mejores películas. Tenía la grandeza de un Antiguo Testamento.
Los cowboys verdaderos adoraban a Bill Hart, pero no compartían su amor ciego por el oeste. Las condiciones eran duras, el paro enorme. Muchos de ellos fueron a Hollywood. Mi pasado como vaquero era auténtico. Nací en Idaho, en la reserva de Nez Perce. Luego nos fuimos a Salmon River y mis padres tenían un rancho con mucho ganado. Yo trabajé allí hasta los 19 años y luego me marché y vine a California. Algunos cowboys fueron directamente a los rodajes desde los corrales de Los Ángeles. $5 diarios eran tentadores cuando se cobraba eso a la semana en el rancho. Con tantísimos vaqueros en las películas, el ambiente de los exteriores no era muy distinto a la vida cotidiana en los ranchos. Los protagonistas vivían en el hotel y los cowboys en barracones. Eran muy grandes y ponían hasta más de 20 camastros. Pero teníamos una mesa donde podíamos jugar a las cartas. Y la única diferencia era que no había el olor de las mantas sudadas y las sillas de montar que teníamos en los dormitorios de los ranchos. Y algunas veces no había tantas moscas como siempre hay en los dormitorios de los ranchos. El oeste era el oeste de verdad. Me acuerdo cuando trabajaba con Tom Mix y fuimos a Prescott, Arizona, que era la capital, creo yo. El hotel tenía una terraza. Todas las casas lo tenían. Quedaba sobre la acera. Lo hemos visto en las películas. Mi madre y yo estábamos en la terraza cuando pasaron dos cowboys. No sé por qué discutían, pero uno se abalanzó sobre el otro y galoparon en un solo caballo sin dejar de pelearse. Había visto esa misma escena en muchas películas, pero aquella pelea era auténtica. No se trataba de una película. Imagino que las dos cosas son parecidas. Los cowboys llevaron a Hollywood sus costumbres de la frontera. Tal vez hubo más tiroteos entre los vaqueros que iban al Gomer Gulch de Hollywood que entre los que vivían en Dodge City. Eran hombres duros. Conocí a algunos que habían salido huyendo de Wyoming por cuatreros y los perseguía el sheriff muy de cerca. Hollywood se vio muy pronto invadido por cowboys sin trabajo. Gente resuelta a vivir a costa de lo que fuera. Cuando yo trabajaba en el cine, el peor antro estaba en los bulevares de Hollywood y Cahuenga. Los cowboys parados se reunían allí. Los estudios sabían dónde encontrarlos y en caso de necesitarlos con urgencia, el jefe de reparto sabía dónde acudir. Había rivalidades, mal carácter y peleas en el bar. Uno de esos bravucones era Jackie Magin. Jack. Recuerdo que siempre fue un hombre muy belicoso. Era alto y muy fuerte, y cuando entraba en el bar, le rodeaba a uno el cuello con el brazo y decía, dime otra palabra y te parto el cuello. Siempre fue así, muy belicoso. Bien, allí en Hollywood se había marchado a Hollywood, y mi doble era un tipo llamado Tom Bay. Tom había matado a un hombre en Oklahoma mucho antes de que fuese a Hollywood. Pues cierto día en una habitación tuvo una disputa con Jim. Había 3 o 4 y todos estaban bebiendo. Jackie Magin sacó una navaja de pronto y le dijo, te voy a rajar la barriga. Yo creo que se equivocó de hombre. Tom Bay se echó una mano al cinturón, sacó un revólver de 6 tiros y lo mató. Ese fue el final de Jackie Magin. Otro famoso camorrista fue Art Akon, campeón de jinetes de rodeo, uno de los más estrambóticos y pintorescos cowboys. Había en él algo de bandido. Se tomaba unas copas y no había desconocido o forastero con el que quisiera pelear. Cogía a su mejor amigo y le retaba a una pelea. Era un tipo en el que no podías confiar, pero no podías evitar apreciarle. Es más, en una tarde tuve 3 peleas con él. Cuando me desperté por la mañana, estaba hecho una calamidad. Me levanté y no podía ni ponerme las botas. Estaba magullado y pensé, bien, si ese granuja se acerca de nuevo, le mataré y al diablo. Sonó el teléfono. Era Akon. Dijo, ¿todavía te queda algo de beber? Y yo le dije, Art,
Me queda, pero no para ti. No te acerques a mí. Ya he tenido suficiente. Y él dijo... ahora mismo voy para allá. Le dije, hazlo y te daré de latigazos en la misma puerta. Yo vivía en aquella época en un apartamento. Él dijo, ok. Dijo, por supuesto que llamó a la puerta. Y cuando le abrí vi que tenía un ojo morado. Estaba hecho polvo y dijo, Yakima, ¿con qué me pegaste? Así que me dio mucha lástima. Durante un cuarto de hora echamos unos tragos y volvimos a ser amigos. Peleaba con cualquiera por divertirse, por dinero o por ropa vieja. Tom Mix fundió la fiereza y el encanto de la leyenda del cowboy con su propia extravagancia. De constitución atlética, interpretaba las peleas con un realismo superior a lo exigido por la cámara, como lo sufrió en su carne el especialista Harvey Perry. Él bajaba unas escaleras y yo me lo encontraba al subir. Tenía que darme una patada y un puñetazo. Me dio la patada, con sus botas de tacón alto, en el pecho. Y yo me caí al suelo, me levanté y me golpeó. Siempre llevaba guantes, recuerden, guantes blancos, pero dentro de los guantes tenía las manos vendadas. Le gustaba ser duro, así que me sacudió y yo me caí de nuevo. Y dijo, perdona, se me escapó. Repetimos la escena e hizo lo mismo. Yo me levanté, le di un puñetazo y le tiré al suelo. Y le dije, perdona, Tom, se me escapó. Desde entonces nos llevamos muy bien. Tom era un tipo de lo más extravagante. Bien, en el Vernon Bar, donde se peleaban en los viejos tiempos, era el mayor bar del mundo, del tamaño de manzana y media. Y 3 o 4 veces, antes de que fuera famoso como Tom Mix, Tom montado a caballo, entró por sus puertas batientes, agachando la cabeza con su gran sombrero blanco, sacó las pistolas y dijo, Tom Mix, muchachos, estáis invitados. Tom Mix comenzó como auténtico cowboy, pero vivió en una época en la que gustaba la exageración y se adoraba la exhibición extravagante. Hacia 1920, Tom había transformado su vida en un espectáculo del salvaje oeste. Pero cuando Mix paseaba con hebillas de plata en los pantalones y hebillas de plata en las botas y flecos en las solapas y flecos en las mangas de la chaqueta, iba vestido como un árbol de Navidad y nunca le igualó nadie. Un embustero, pero no por hacer daño, sino siempre por divertirse. Le rodeaban en el plató y todos querían oír algo de su pasado antes de meterse en el cine. Y él les contaba unas historias de que había sido ayudante del sheriff o sheriff, y de caballos muertos a sus pies y de que capturó bandidos y cosas así. Era algo terrible. La primera vez que le oí, no podía dar crédito a mis oídos. Cuando se fue toda la gente le dije, Tom, tengo la sensación de que has retorcido un poco la verdad, ¿no? Y dijo, ¿qué diablos quieres decir con eso? Y añadió, vienen aquí a divertirse y yo les cuento una de mis películas. El gran robo del tren.
Tom Mix inspiró a legiones de cowboys cinematográficos que siguieron sus pasos, pero hubo otros modelos. Un hombre que trabajó brevemente con Mix en 1926 fue John Wayne. Cuando yo era niño, había dos conocidísimos tipos de cowboy. Uno era Tom Mix, el extravagante, que vestía ropas de rodeo. Pero Harry Carey, con su sombrero y su par de botas, importaba muy poco lo que vestía entre medias. Y tenía un estilo de actuar que se ha convertido en un modelo de nuestro oficio. Como William S. Hart, Harry Carey era uno de los pocos cowboys actores sin experiencia de rancho. No era un típico cowboy en el sentido estricto de la palabra. Era un romántico. Estaba enamorado románticamente del oeste. Enamorado del oeste y del auténtico espíritu pionero. Por eso tenía un rancho y cuanto lo rodea. Le fascinaba ser cowboy, aun siendo neoyorquino. Éramos muy del oeste. Oh, muchacho, éramos del oeste. Carey ayudó a un joven ayudante llamado John Ford a convertirse en director. Ford era otro enamorado del oeste. Juntos hicieron varios western cuidados y románticos. Nos fuimos todos a New Hall y vivimos en una casa de 3 habitaciones. Dormíamos sobre la alfalfa en sacos de dormir. A Harry le encantaban los perros. Si veía uno abandonado por la carretera, lo metía en el coche y se lo llevaba a casa con él. Teníamos 8 o 9 perros que encerrábamos en el garaje de la casa de noche. Y para sacar a Ford del saco de dormir por las mañanas, Harry era madrugador. Lo que hacía era soltar a los perros que iban a lamerle la cara y así le despertaban. Carey fue el protagonista de Straight Shooting, de Ford, una película que pronto se convirtió en modelo de muchos westerns. Intentaban ser naturales. Naturalidad. No hay forma de ser natural en la pantalla sin perder ritmo. Hay que dejar correr las cosas y procurar expresar tu personalidad. Y esto es lo que hacía Harry. Le quería porque le conocía de muchos años, cuando yo era joven y él una persona mayor. Estuve mucho tiempo unido con Harry y Ollie. Y cuando Harry murió, allí estuve yo. Los conocía y los quería a los dos. En Centauros del Desierto, de John Ford, rodada en 1956, en la que aparecía Olive Carey, John Wayne le rindió su propio tributo. Al final de la película, cuando yo llevaba a Natalie Wood, que era una niña entonces, y la devolvía a sus padres,
Jack montó la escena con un portal oscuro. Yo estaba fuera, ellos entraban, pasaban junto a la cámara, daban un rodeo y había una escena enternecedora cuando yo entregaba a la pequeña. Harry había muerto poco antes. Yo quería a Ollie. Fue emocionante cuando cruzaron la puerta en la oscuridad, salieron de campo y yo me quedé en la puerta. El viento soplaba. Pensé en Harry Carey. Él adoptaba una postura que servía para ese efecto. Se ponía la mano izquierda en el brazo derecho, repitiéndola en muchas películas. Bien, cuando cogieron a la niña, salieron de campo y quedaba solo el fondo oscuro. Entonces Ollie me miró. Yo adopté la postura y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un momento dramático en mi vida. Y estoy seguro que en la suya. La Caravana de Oregón, rodada en 1923, fue un acontecimiento que transformó el western. Romántica en su argumento, auténtica en la reproducción de los sucesos de 1848. Un tema que era muy querido por su productor, Jesse Lasky. Bueno, él quiso hacer La Caravana de Oregón porque recordaba las historias que le había contado su abuelo, que llegó a California en 1848. De niño siempre había soñado con esas aventuras ancestrales de cruzar en una larga caravana de carros los inmensos espacios del oeste. Y vio la oportunidad de convertir el western, que siempre había sido un género de presupuestos y calidad muy bajos, en una epopeya. La Caravana de Oregón. El operador jefe de la película fue Carl Brown. En La Caravana de Oregón vi mujeres pioneras, a sus maridos, a sus hijos, continuando su quehacer cotidiano sin que ni yo, ni Cruz, ni nadie más les diera instrucciones. Hacían lo que habían hecho toda su vida. Se sentían como en casa con una jarra de café en el fuego y una tabla de la trasera del carro para amasar galletas, cogiendo harina de un barril o de un saco, sabiendo lo que había que hacer y cómo hacerlo para llevar una normal y saludable vida de familia en la pradera salvaje. Los padres del director James Cruz eran mormones que habían cruzado en carros la pradera para establecerse en Utah. Y fue en Utah donde Cruz rodó la película. De niño solía contemplar los carros en el rancho de la familia. Todos los que trabajaron en la película revivieron el pasado cuando las carretas se reunían. La primera escena que rodaron fue la caravana de carros poniéndose en marcha hacia el oeste. Y algo ocurrió en mi interior. Dije, me alegra trabajar en la película, va a ser una gran película. Había algo muy real en ella. Se había anunciado por todas partes en el oeste que todo el que tuviera una carreta Conestoga recibiría, me parece, $2 diarios y el forraje y el pienso necesarios y que trabajarían en la película. Y esas carretas entoldadas eran su herencia y aún continuaban utilizándose en granjas y ranchos. El mayor peligro para los primeros colonos lo constituían los indios, ya que este era su territorio. El coronel Tim McCoy fue una reconocida autoridad.
Hablaron conmigo y me dijeron que les interesaría reunir unos 500 indios de las tribus de las praderas para hacer la caravana de Oregón. Así que, de alguna manera, me ocupé de todo y llegué al rodaje con los trenes cargados de indios, mujeres indias, niños, perros, caballos, tiendas y todo lo demás. Allí estaban, y nadie podía hablar con ellos excepto yo. De modo que casi fui el director técnico de la caravana de Oregón. El rostro pálido que llega con su medicina malvada debe morir, o el piel roja perecerá. Fue el único que llevó a los Pieles Rojas con todo su equipo. Los observamos el primer día y vimos que trabajaban las mujeres levantando las tiendas y vivían en su propio ambiente. Y él les decía el guión cada día, en lenguaje de signos, y nunca tenían que repetir una escena. La primera toma era perfecta. Vivían el guión, lo revivían. Recuerdo que una mujer, cuando los indios nos atacaban, sugirió que pusiéramos a su hijo en un barril de agua vacío, en un costado. Jim Cruise aceptaba muchas indicaciones de esa gente que no eran actores profesionales. Yo creo que tal vez el espíritu de la película residía en la gente que la interpretó. Lo complicado de la producción causaba retraso tras retraso. El estudio llamó al orden al equipo. James Cruise advirtió a los extras que tal vez no cobrarían, pero todos estuvieron de acuerdo en continuar el tiempo que fuera necesario. La película sobrepasaba el presupuesto. El tiempo empeoró. Nevaba cuando no queríamos que nevara y rodamos en la nieve escenas que resultaron las mejores de la película, naturalmente. Siempre ocurre lo mismo. El cruce del río Platte fue el mayor reto, como lo había sido para los pioneros. El primer intento tirando de las carretas con cables fue un fracaso rotundo. Un terrible y triste día. Cometieron un error al poner las cadenas en el espolón del carro para que de esa forma cruzaran, y 2 caballos, los 2 primeros, se ahogaron. No pude trabajar ese día. Volví a mi tienda y Jim dijo, bien, lo dejaremos y rodaremos otras escenas. Lo único que podíamos hacer era repetir, a regañadientes, lo que les había ido muy bien a los pioneros. Así que cogimos las carretas, sujetamos los barriles a los costados para que hicieran de flotadores, reunimos a los bueyes poniéndolos en buena posición e indicándoles con amabilidad y firmeza, por medio de disparos y latigazos, que sería una buena idea continuar adelante.
La Caravana de Oregón fue una película difícil de hacer, llena de peligros y dureza. Fue la primera en su clase. Desde 1923, centenares de westerns han insistido en el mismo tema. Tal vez alguna haya sido mejor, pero ninguna tiene la sencilla grandeza del original, porque la hizo gente con raíces personales en el pasado, descendientes de pioneros, que también eran pioneros. Su éxito inspiró muchas epopeyas del oeste. El director John Ford estaba poderosamente influido por ella. El día de Año Nuevo de 1924 comenzó El Caballo de Hierro, basada en la siguiente oleada de pioneros que construyeron el ferrocarril transcontinental. Ford estaba fascinado por el oeste y su historia. La recreó con cuidada exactitud. Disfrutaba con las duras condiciones. Pero para los extras enviados desde Hollywood sin saber cuál iba a ser su destino, la cuestión era muy distinta. El jefe de atrezo Lefty Hunt nos cuenta: se trataba de la película más ambiciosa realizada nunca fuera de Hollywood. Hasta entonces no se había intentado semejante traslado porque la industria del cine estaba en su infancia. No había nada, ni una sola pauta para seguir. Contrataron el tren de un circo, metieron en él a 200 personas y fuimos todos a realizar una película. En Nevada era invierno. No había calefacción en el tren circense. La temperatura descendió a bajo cero. Para combatir el frío, todos permanecían vestidos. Los vehículos estaban infestados de pulgas. La gente se fue a vivir a los decorados. La reconstrucción lentamente se convirtió en realidad. La mayor parte de la película se rodó de forma imprevista. Se discutió, pero había varios guionistas y Ford tenía su concepción de cómo debía realizarse. Y no creo que hubiera más de 3 o 4 guiones en todo el equipo. Teníamos chinos que habían trabajado en el ferrocarril 50 años y eran maravillosos. Disponíamos de unos 35, todos retirados ya. Todos en grupo trabajaban en la película. Entre los chinos había varios que trabajaron en el tendido del Western Pacific 50 años antes. Sufrimos una barbaridad en la película. Cristo, qué espantoso frío. Teníamos que salir a trabajar de día en aquel camión con la ventisca y la nieve. Y los indios trabajaban medio desnudos. Era morirse. Jesús, qué terrible. Las mujeres padecieron mucho al trasladar el poblado. El ferrocarril avanzaba. Los poblados eran destruidos para levantarlos más allá siguiendo el curso de las vías. Y no quedó ni siquiera un perro. Hasta cuando paraba la cámara, el ambiente del viejo oeste permanecía. Había un contrabandista de bebidas alcohólicas que vendía el peor whisky del mundo.
Le aseguro, hermano, que debía tener 200 grados porque te caía redondo. Y créame, lo necesitábamos. Bien, cuando levantamos la lona del circo, fueron tantas las peleas que tuvimos que quitar de las mesas las botellas de salsa de tomate. Así que se puede imaginar lo terriblemente duro que era. Teníamos media docena de perros que nos seguían. Uno de ellos se paseaba por el cementerio al final, cuando el tren se iba del pueblo. Un perro blanco, al que llamábamos primer plano y que sacamos en muchísimas escenas. Así son las cosas del cine. Ford tuvo mucha suerte al disponer de esas cosas. En 1869 el sudor y la sangre fueron vengados. Un camino de hierro unía el este con el oeste. John Ford le dio vida con la fidelidad de un noticiario. Su reconstrucción fue para él la recompensa de tantas amarguras. La colonización no terminó con el siglo XIX. Flor del desierto. Los colonos continuaban emigrando hacia el oeste al mismo tiempo que los pioneros de Hollywood. Fue significativo que el último western épico mudo, Flor del desierto, recrease una de las últimas epopeyas de los pioneros, la reclamación del Valle Imperial en el sur de California. El sitio más cercano que encontré y que se pareciese a lo que íbamos a hacer fue el desierto de la Roca Negra situado entre Nevada, Idaho y Oregón. Allí no estoy muy seguro, pero al rodar la película, los actores y todos los que interveníamos en ella, tal vez pasamos más penalidades que quienes se establecieron en el Valle Imperial. Al mediodía tendrían esos incipientes tornados. Y esos pequeños huracanes formados por las diferencias atmosféricas comenzaban en el desierto y llegaban como tormentas de arena. Un día quedó literalmente barrido el lugar de rodaje y el Hotel Barbara Worth que habíamos construido. Sus restos se esparcieron en 500 metros a la redonda por el desierto. Teníamos rancheros y cowboys auténticos, con sus caballos y todo. Los contratamos con animales y sillas de montar y vinieron de todas partes, de un pueblo llamado Gurlag, de otro llamado Sulphur y de Winnemucca, de todo alrededor. Allí mantuvimos a todos. La
Western Pacific nos puso unas vías para transportar nuestros vehículos, ya que el agua que bebíamos y la que bebían los caballos provenía del río Feather, que distaba 100 o 150 kilómetros, y construimos este pueblo. Es una niña. Es una niña. Es una niña. Muchos piensan que las localizaciones no son importantes. Para mí tienen tanta importancia como el reparto, los trajes. Son parte del reparto, del vestuario, de la producción. Muchas personas hacen poco caso de ello. Lo hacían entonces, pero yo siempre presto atención como si se tratase de los ingredientes más importantes de una película. Porque son un medio visual y eso es lo que desde luego se contempla. Los primeros films del oeste se rodaron con telones de fondo pintados. Ahora se rodaban en majestuosos escenarios y toda la sabiduría de Hollywood se empleó en la gran inundación de 1906. Cuando el río Colorado se salió de su cauce y las presas no pudieron contener la tromba de agua. La enorme catástrofe barrió pueblos en el desierto y creó un lago llamado Mar de Salton. En todos los westerns tiene que haber un malo. En Flor del Desierto es el especulador corrompido. Su avaricia es la causa de la fragilidad de la presa. La inundación es inevitable. Ese es su castigo. El sonoro terminó con la carrera de muchos cowboys auténticos. Se abandonaron las películas de exteriores durante un tiempo. El viejo oeste se desvaneció en la historia como los hombres que lo recordaron. Pero las películas del oeste siguen viviendo.